Muy buenas tardes. Creo que ya dimos un plazo más que suficiente para que lleguen quienes se han de incorporar a esta conferencia el día de hoy. Les damos la más cordial bienvenida, los que somos miembros de este seminario Visiones sobre la mediación tecnológica en educación, que como ustedes saben es organizado por la CUAED, la DGTIC y el CECADET, y que presenta el día de hoy el doctor Víctor Germán Sánchez Arias. Su conferencia es Perspectiva Científica en la Educación Mediada por Tecnologías de la Información y la Comunicación. Tengo aquí una breve semblanza curricular del doctor Sánchez Arias. El doctor Sánchez Arias es profesor investigador de la CUAED y coordinador de las redes nacional de innovación e investigación en sistemas y ambientes educativos de la COESAD y la de investigación y learning de la red TIC CONACYT. El doctor Víctor Germán Sánchez Arias es ingeniero en control, comunicaciones y electrónica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, obtuvo la maestría en ciencias de la computación en el IMAS y es doctor en informática del INPG de Grenoble en Francia. Su área de interés es la educación mediada por las redes y tecnologías de la información y las comunicaciones. Ha coordinado diversos proyectos de investigación e innovación, ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado y ha presentado y publicado diversos trabajos a nivel nacional e internacional. Es coordinador, como ya dije, de la Red Nacional de Innovación e Investigación en Sistemas y Ambientes Educativos, la RISAE, del Consorcio Nacional de Universidades Públicas, Espacio Común en Educación Superior a Distancia, la COESAD, y de la de Investigación y Learning de la red TIC CONACYT. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED, de la UNAM. Doctor, bienvenido, comenzamos. Les recuerdo que al concluir la sesión, quienes son miembros del seminario tendremos mesas de trabajo que están ya establecidas a la entrada en las listas correspondientes. Bienvenido, doctor. Bueno, pues en esta sesión les vamos a presentar una de las otras visiones que hemos estado viendo. Y aquí les voy a presentar por qué consideramos que la ciencia es muy importante, porque se habla de TICs, y detrás de la TICs también hay ciencia. Y creo que es muy importante considerar esta situación, y voy a decir por qué pues, lo vemos así, por qué la ciencia es tan importante, ¿no? Desde luego la tecnología, como veremos, ¿por qué la tenemos que abordar? En cuanto a la tecnología, se dice mucho, ¿no? Pero siempre hemos vivido en tecnología. O sea, de hecho, la humanidad, tal vez ahorita porque hay tanta tecnología, pues, la hemos convivido, ¿no? Creo que incluso el desarrollo humano pues, va asociado a la tecnología. O sea, no salimos de esta especie que éramos, o que somos más bien, pero evolucionamos gracias a la tecnología. Entonces, siempre hay tecnología presente entre nosotros. Y curiosamente acá decimos mediado por la tecnología cuando siempre estamos mediando la tecnología, ¿no? Como les digo, es una parte de la evolución, o sea, desde que se inventa el fuego a la agricultura, a las ciudades modernas, y todo lo que es la parte porque solamente una parte, las TICs, dentro de todo lo que hay en tecnología, está en los autos, está en los electrodomésticos, en todas partes. Y si cocinamos, nos decimos cocinamos mediados por hornos de microondas, no simplemente cocinamos, ¿no? Y tendría que ser así la educación. O sea, porque no decimos nos movemos mediados por el auto, ¿no? Nos movemos, o nos desplazamos. Entonces la tecnología es presente, pero yo creo que precisamente por esta característica tan apabullante de la tecnología, y sobre todo en la educación nos volvemos a plantear, y creo que sí es importante replantearse esta parte tecnológica. O sea, ¿qué es lo que nos está cambiando? Es tanta, y incluye en varios dominios. Pero las tecnologías emergentes, ¿no? No solamente la computación, la nanotecnología, la biotecnología, la ciencia cognitiva, la robótica, la inteligencia artificial, son las nuevas tecnologías. Pero ya tenemos tecnologías, por ejemplo acá el MIT saca una lista de las tecnologías, células madres ováricas, energía solar, ultra eficiente, fotografía de campo de luz, etcétera, ¿no? O sea, la tecnología está... no solamente nos invade, sino que está avanzando muchísimo. Eso es inminente. Nanotecnología, microrobots a nivel celular, todo lo que es la parte de la aeronáutica también, una gran parte de la tecnología, toda la biotecnología.
etcétera, ¿no? O robots que operan, por ejemplo. Y esto que parece, ya no se sabe si es futuro o presente, casi ya está. O sea, en los laboratorios que existen actualmente, esto ya está. Pero bueno, veamos la parte como educativa. ¿Qué ha pasado? Y solamente hablaremos de la educación moderna, que hoy es el salón, porque pues, la educación existía antes de la educación del siglo XIX. Y pues ahí teníamos, por ejemplo, bueno, pues teníamos un ámbito, el espacio, los pizarrones, los asientos, y un discurso del profesor con sus alumnos, un programa, etcétera, ¿no? Teníamos ciertos recursos para realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en las primeras tecnologías que nos llegaron, ¿no? Los proyectores, las pantallas y todo esto, y no tuvo tanto impacto, o sea, más o menos como que la podíamos manejar tal vez porque se parecía mucho todavía a la forma de dar una clase normal. Pues empezaron las computadoras. Y ahora ya podemos incluso ya como imaginar cómo sería con esta tecnología, o las posibilidades que podríamos prever con el uso de esta tecnología, donde ya los salones no se parecen a salones, donde podemos estar afuera, donde podemos crear ambientes virtuales, simuladores, realidad virtual, y en base a un conjunto enorme de software, porque es software y hardware, o sea, son dispositivos y software que nos proporcionan. Aquí, yo creo que la cuestión es que es tanta, o sea, que nos apabulla. Y creo que es normal que nos planteemos el problema de cómo la mediamos, pero siempre nos hemos confrontado con la tecnología, ¿no? Y vamos en el desarrollo, incluso, como les digo, pues, el humano avanza con la tecnología. Y muchas veces las problemáticas o las reflexiones, incluso más hasta filosóficas, se reflejan en la tecnología y al revés, o sea, van de la mano, nunca se sabe bien, ¿no? O sea, muchas veces hay corrientes de pensamiento que desde antes ya vislumbran y que solamente a través del tiempo esto se hace realidad. Y entonces, como les digo, hay tecnología para todo y vivimos en tecnología. Y también es evidente que esta tecnología ha repercutido, ¿no? Y nos ha hecho de una manera más amable la vida, ¿no? Hablemos de la medicina o de los alimentos, o etcétera, o del transporte. O sea, esto es evidente, la tecnología ha resuelto muchos problemas sociales, humanos, etcétera. Sin embargo, bueno, pues esto parece siempre también como muy bonito, ¿no? O sea, la tecnología o ese mundo ideal donde la tecnología es como el ideal que nos hará más felices. Pero veamos qué hay detrás de la tecnología. Realmente, la tecnología, pues este micrófono, estas computadoras, la luz, etcétera, el proyector, son productos, es la punta del iceberg, que es hay algo más profundo, eso no se desarrolla así de la nada. Está la ciencia, o sea, la ciencia es la que está detrás de esta tecnología. Hay un desarrollo científico, esto no sería posible sin la física, sin las matemáticas, sin la computación, sin la electrónica. Y ya nos llega de una manera tan banal, que no nos damos cuenta de todo lo que está detrás de ella, ¿no? Pero sí, por ejemplo, bueno, claro, no todos somos científicos, no todos vamos a tener que entender sus principios de funcionamiento, pero sí su uso, o sea, la ciencia es conocimiento y la tecnología el uso de ese conocimiento. O sea, las ingenierías precisamente son cómo uso conceptos científicos para resolver problemas específicos tecnológicamente, en todas las áreas. Pero no se puede negar que eso es un producto de la ciencia. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hay detrás de la ciencia? O sea, ya es la base, entonces partimos de ahí. Pues hay un contexto, o sea, un contexto social, político, cultural. Y creo que esto es cada vez más evidente ahora, ¿no? En este concepto de la globalidad. O sea, no podemos alejarnos de hacer un desarrollo científico-tecnológico sin considerar que estamos en un contexto. Y que de hecho hasta la tecnología o el desarrollo de la ciencia está dentro de este marco
hay también pues, la ideología, la política, la economía, la sociología, etcétera. O sea, no es un fenómeno aislado, ¿no?, del desarrollo humano. Entonces, pues está todo esto, un mundo multicultural, un mundo con diversas sociedades, con diversos modelos económicos, aunque casi es uno el que más impone, etcétera, ¿no? Hay todo este contexto dentro de la ciencia y la tecnología, y que a veces podríamos como olvidarlo aparentemente, ¿no? Pero yo creo que si sacamos la realidad por un lado, nos llega por otro, ¿no? Porque, ¿cuál es el contexto actual social? Pues la crisis, ¿no? Y acá pongo unas fotos que no son ni de Turquía, ni de un país de América Latina, eso es en España. Y esa es la realidad. O sea, hay un problema ahorita que no encaja digamos, el desarrollo social, humano, cultural, algo está mal. Y creo que es importante también conocer estos factores. O sea, ¿por qué nuestros jóvenes, no solamente es un problema de que no tengan las habilidades para manejar computadoras o las habilidades incluso cognitivas, sino también hay problemas sociales, ¿no?, que son variables que también impactan en sus modelos de educación. Nosotros podríamos llegar con un modelo y una tecnología, digamos, casi perfecta y que falle, ¿no? ¿Y por qué podría fallar? Porque hubo variables que no consideramos. Entonces, hay una crisis global. Yo creo que hay que partir también de esta situación, porque la educación es una actividad humana, y de hecho es la que nos hace humanos realmente, ¿no? Entonces no la podemos desligar incluso puramente de la educación, de las teorías educativas o de la tecnología, sin tener en cuenta este ámbito que es la educación, que es muy importante, ¿no?, entre nosotros. Entonces yo creo que es evidente que si estamos ante una crisis social y que invade todos los terrenos, y particularmente la educación, pues tenemos que reflexionar. O sea, ya no podemos simplemente estar haciendo el uso del conocimiento, sino volver a reflexionar cómo usarlo. Y cómo usarlo bien educativamente, cómo usarlo bien tecnológicamente, pero cómo usarlo también bien socialmente. Eso también es muy importante. Yo creo que, sobre todo ahorita, en estos momentos así tan de caos y de crisis, se requiere tener una visión racional, porque si vemos la irracionalidad, parecería que es la que nos domina, ¿no? Tenemos que hacer como esta visión que, por ejemplo, la ciencia en este sentido nos proporciona, o sea, hacer con los métodos científicos, tener una visión racional que corresponda a la razón. Y creo que pues, me parece que esto es fundamental, sobre todo ahorita, porque la sociedad ya no es la misma, nosotros no somos los mismos, todo no es lo mismo, y no se trata solamente como de adaptar, ¿no? O sea, bueno, están pasando las cosas, yo creo que estamos en un momento en que necesitamos replantear, no es algo que podamos como parchar y funcionar, tenemos que hacer una gran reflexión, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, en este contexto global, o sea, son mis preguntas, ¿cómo en este contexto global de la educación? Acá hay me pareció muy interesante esta frase que dice: hacer ciencia, le guste a uno o no, es convertirse en un actor social comprometido en la actividad política. Y no lo dice un marxista de un país socialista ya trasnochado, sino lo dice un biólogo de la Universidad de Harvard. O sea, la conciencia de que no hay ciencia, incluso neutra, o sea, siempre será una postura. Muchos no podemos decir, bueno, obviar eso y no tomar ninguna postura, o sea, siempre tendrá un efecto. Y creo que es importante, y sobre todo, bueno, ahora, ¿no?, la política o la descomposición de la política está presente. Y creo que también el científico siempre debe partir de una postura también política, incluso aunque no la tome, está tomando una postura. Por eso creo que es importante esta otra parte también de la ciencia, ¿no? Yo lo que propongo es volteemos el iceberg y empecemos a ver la ciencia. La tecnología
hay muchísima, podemos ya usarla y empezar a jugar con esa tecnología en la educación, en cualquier otra área de conocimiento que queramos aplicarla. Hay muchísima, o sea, realmente hasta nos sobrepasa, ¿no? Incluso el conocimiento, hace rato vine de una reunión donde se hablaba que había tanto conocimiento que se dice que ya ni siquiera se puede como absorber, evaluar, o sea, ya nos depasa, ¿no? O sea, hay un problema así como de que es demasiado, la demasía, ¿no? O sea, que ya no sabemos cómo hacerlo. Entonces, pues partamos así como de la ciencia, a partir de la ciencia, tratar de ver ahora al revés, o sea, partemos de la ciencia hacia la tecnología, hacia su uso en el mundo, ¿no? Entonces, un enfoque más científico-tecnológico, pero a partir de la ciencia, pero siempre considerando que hay elementos de un contexto social. Esas variables que a veces no las vemos, le están pegando también a lo que hagamos, ¿sí? Que es importante también tomarlo en cuenta. Entonces, tendríamos que volver a recurrir al método científico. ¿Cómo hacemos? O sea, si estamos ante una nueva realidad y queremos abordarla, pues tenemos que observarla, medirla, experimentarla, conceptualizarla y darle una nueva propuesta. Y le digo particularmente en la cuestión de la educación, puesto que la educación incluye varias áreas de conocimiento, ¿no? Bueno, entonces es como el punto de partida. Dice, ¿dónde estamos y dónde vamos en la educación mediada por TIC? Acá solamente voy a hablar más o menos del ámbito en que nosotros nos movemos. Pues trabajamos en una institución, realmente antes de que vinieran las TICs, había TICs ahí, o sea, eso no podemos negarlo, siempre ha habido. Pues tenemos la institución, la UNAM, tenemos el programa de la UNAM, el salón de la UNAM, el profesor, y dentro de ese contexto que es México, por ejemplo, pues con el modelo presencial, pues hacemos educación, ¿no? Y está bien, o sea, eso cumple y ha cumplido una función educativa para el país, ¿no? O sea, queremos educar, solamente nos estamos enfocando a la parte de la educación media y superior. Y en un contexto social, cultural y político. Y desde luego, por ejemplo, yo cuando estudié, bueno, de los 70 también, pues había bastante efervescencia y como que la vuelvo a encontrar, o se vuelve a sentir otra vez algo que está pasando, y en medio como que no pasaba nada, ¿no? O sea, hay otros factores y hay ciertas cosas que nos repercuten en nosotros, ¿no? Pues vino las TICs, y a través de las TICs pudimos extender o impactar en la educación media y superior las TICs. Lo que sí podemos ver aquí, por ejemplo, y ya lo hacemos tanto, o sea, yo cuando terminé di clases y daba clases como me dieron clases, y cuando hacemos educación a distancia casi hacemos como nos dieron clases, o sea, seguimos como repitiendo el mismo esquema, ¿no? Pero ¿qué esquema es finalmente, ¿no? O sea, pues finalmente es un enfoque que está centrado en la institución, está centrado en el programa, está centrado en el profesor. Y está bien, o sea, y eso, como les digo, ha dado resultado. En el salón es una cuestión centralizada, ¿no? Y por lo tanto, al estar centralizada, es más fácil controlarla. O sea, organizarla y controlarla, puesto que está todo centralizado. De ahí se hacen los programas, de ahí damos clases, sabemos cuál es el rol del profesor, bueno, sabíamos, porque ahorita ya con esa transición ya tenemos dudas, cómo tenían que ser los estudiantes, cómo era el programa, etcétera, ¿no? Y más o menos, pues, con una situación del país todavía más o menos estable, no sabemos qué pueda pasar, a lo mejor nos pasa como España o no sé, pero tendríamos que, o sea, la educación tendría que aguantar eso, si queremos que esto subsista, ¿no?
Pero aquí entonces lo que yo considero como el planteamiento, o sea, yo me salgo de la universidad, del sistema centralizado. Consideremos que es el espacio, o la sociedad de la información y el conocimiento, el nuevo espacio educativo. Eso tiene la ventaja que incluye los mismos sistemas educativos, todas las universidades de distancia las incluye, pero lo abre a otro espacio mayor. Porque entonces si partimos de esto, entonces sí nos damos cuenta de la complejidad. Porque aún no niego que la parte centralizada no tiene su complejidad y que es muy interesante desde el punto de vista puramente académico para abordarla, para comprenderla y para transformarla. Entonces, si lo tomamos acá, son mucho más variables, mucho más ámbitos que tenemos que tomar en cuenta. Y es ahí donde yo pienso que necesitamos algo más, ¿no? O sea, esa reflexión y también tener un método para poder abordar la educación en este sentido. Porque, pues, como les digo, entonces en este gran espacio podemos considerar que todos los sistemas que tenemos, pues, eventualmente están como a nuestra disposición. Y de hecho lo han estado, por eso cuando hacemos un posgrado, estaba en la Facultad de Ingeniería, me fui a la maestría, o sea, me desplacé de un espacio, de una facultad a un instituto y después me fui a un país, a otra universidad. O sea, uno está como navegando, ¿no?, en la educación y sobre todo tanto en la formal como en la informal, en la práctica, etcétera. Uno va a través del tiempo moviéndose en estos espacios educativos. La ventaja que ahora tenemos es que si todo está conectado, y lo interesante que es un solo medio, ¿no? Es el medio digital, o sea, todo es digital, la comunicación es digital, la información es digital, y cualquiera que sea, al final se reduce en digital. Esa es la gran ventaja, ¿no?, de que tengo una misma representación y me permite conectar. Desde luego que siempre la educación ha estado conectada, por ejemplo, con el mundo del trabajo, ha estado conectado con otras instituciones, pero no de esta manera tan ágil y tan rápida que podemos tener a través de la tecnología, ¿no? Eso es quizás lo interesante de esta tecnología, que nos permite conectarnos más fácilmente a muchos sistemas, movernos sobre esos sistemas, ya no en la parte física, sino en la virtual, nos movemos, ¿no? Nos podríamos mover en conocimiento, como nos movemos en la información, nos podríamos mover en el conocimiento, nos podríamos mover incluso en las comunidades, ¿no? O sea, viajar. Y también, yo creo que algo que también creo que es importante, que se va a venir cada vez más, es que cuando uno estudiaba, uno salía y se iba a la práctica, ¿no? Y después se daba uno cuenta que lo que nos enseñaron no era exactamente lo que se necesitaba en ese momento. O sea, estaban desligado el mundo de la educación con el mundo laboral. Y era hasta que nos enfrentábamos al trabajo que nos dábamos cuenta que pues, todavía faltaba mucho para aprender. Particularmente en la ingeniería, aunque hayamos en ese tiempo, o espero que todavía los haya, unos excelentes laboratorios en la Facultad de Ingeniería, pues la realidad finalmente era, pues, había sido importante esa formación, pero la realidad era otra, ¿no? No era tan fácil, tan evidente. Y creo que esa ventaja, cuando digo por eso la sociedad de la información y el conocimiento, incluye también todo el ámbito laboral, cultural, donde finalmente es el fin de la educación, o sea, insertarnos en el espacio social donde vivimos para tener un trabajo, para hacer actividades, para vivir. Y esto yo creo que cada vez más podríamos hacer como prácticas en problemas reales a través de Internet. Podríamos o sea, se abre y no solamente puede entrar información y conocimiento. Cuando yo me pongo acá, alguien está en su lab, está abriendo una puerta y está entrando a la mejor una información, un conocimiento, o está hablando con alguien. Es como si de repente llega aquí gente y se pone a hablar y se va y entra información y conocimiento. Pero igual podemos meter todo un espacio, ¿no?, todo el espacio laboral, con todo esto de las cosas como reales o simuladas. Entonces se abre el ámbito de
este espacio, ¿no? Creo que por eso, si lo vemos así, al mismo tiempo pues, nos permite integrar, pero se vuelve más complicado. Y la característica de tener algo abierto, que puede ser todo, es que no está centralizado, o sea, mucho no está centralizado, mucho no está organizado, mucho está en construcción, y también hay información errónea, conocimiento erróneo. Entonces, eso es de los retos, cómo manejar, digamos, esa parte que no estamos acostumbrados, que cuando hacemos en la educación formal, pues todo lo tengo bien, tengo que conocer bien en mi área, tengo que el control, ¿no? Yo soy el profesor, y yo tengo mis libros y estoy en la UNAM. Y eso como que da una garantía de que el conocimiento que estoy dando en un curso, pues tiene esa validez. Pero ahora, pues, por un lado, hay más conocimiento. A lo mejor yo soy el que estoy equivocado, o no está actualizado, etcétera, ¿no? Y hay conocimiento, sobre todo en construcción, es un conocimiento como dinámico. En un salón, pues pasamos listas, es un número determinado de estudiantes. Ahora, si lo abrimos, pues eventualmente podría entrar cualquiera. O sea, hay desde algo muy controlado hasta lo no controlado, abierto, cambiante y dinámico, ¿no? Y eso, si eso lo vemos en México, en la problemática particular de México, pues ¿cómo resolveríamos la educación? Pero si lo abrimos incluso a nivel mundial, puesto que estamos abiertos a nivel mundial, ¿cómo se ubica, ¿no? la educación en esta apertura? Entonces, como les digo, acá hay como los espacios formales, estructurados, y los espacios más informales, ¿no? Que son fuentes de información, que son fuentes de conocimiento, comunidades que se van creando, como digo, toda esta parte así como abierta, ¿no? Y que muchas veces eso como que da temor, ¿no? Porque pues es incontrolable. O sea, es cuando dicen, no, yo no, en mis clases prohíbo que usen internet, ¿no? Porque pues, se me sale del control. Y podrá ser cierto para ciertos casos, pero yo creo que es más rico lo que está afuera y que tendríamos que saber cómo utilizarlo. Y cómo utilizar esa otra forma de aprender, ¿no? O sea, que no es... Pues aquí está el programa y el curso y cuando lleguemos al final tiene una calificación y acá no, o sea, acá es completamente abierto. Entonces, si esos sistemas educativos los hacemos modulares y los abrimos, es cuando podemos crear redes transversales, así como las redes sociales de personas, podemos crear redes sociales de instituciones. Y dependiendo de la modularidad, yo podría compartir, por ejemplo, un programa, un curso, una actividad, un conocimiento, una persona. O sea, al abrirlo y modularlo, pues las posibilidades crecen bastante que cuando eran como sistemas, digamos, semicerrados, donde solamente unos entran, algunos salen, pero ahora, ¿no? Por ejemplo, ahorita los cursos abiertos, ¿no? O sea, se abren, ya no pasamos por esos filtros que teníamos, y esa es digamos, la ventaja. Estos, por ejemplo, en computación, un área que se llama redes virtuales, que es la creación de nuevos espacios no reales, a partir de espacios reales, que se crean redes, por ejemplo, de organizaciones virtuales que se pueden hacer incluso a la demanda, ¿no? Si esto lo tenemos computarizado, por ejemplo, programado en sistemas, y usamos una tecnología que se llama Web Services, que es como modular una parte de lo que yo quiero tener, y eso lo abro, yo puedo tener compartir cualquier elemento, computacionalmente, hasta el cero lo puedo compartir, no sé, nada, ¿no? O sea, este profesor hace nada, pero lo comparto. Entonces, esta es la ventaja que nos ofrecen, otra vez, porque es un mismo espacio digital, que, bueno, los tecnólogos, los técnicos que manejan comunicaciones, los computólogos, sabemos pues que son bits, ¿no? Y bueno, simplemente son formateados de otra manera que nos dan otra representación. Y yo creo que también el otro es, el reto, desde mi punto de vista, es integrar la parte informal a la formal. Y eso tiene
pues son como retos desde el punto de vista como educativo, ¿no? O sea, ¿cómo integro? ¿Qué es lo que implica este conocimiento informal? O sea, ¿qué es esta forma de aprender? Que es más abierta, realmente es más creativa. Y finalmente muchos de nosotros en la vida, cuando nos enfrentamos en la vida y que seguimos aprendiendo, pues nos enfrentamos a situaciones y hacemos cosas, y a veces nos equivocamos, y a veces no, y vamos construyendo, que es la forma en que seguimos aprendiendo. La otra nos dijeron cómo, y aquí, pues a partir de esas bases y de la experiencia también vamos aprendiendo. Y finalmente, muchos, por ejemplo, cuando uno termina como profesional, es realmente a través de la práctica, cuando uno dice, sí, cierto, tenía razón, o no entendí nada de lo que me enseñaron. Pero ahí vamos construyendo. Y yo creo que en la parte formal tendríamos que también abrir esta otra parte de aprender, que es la base de la creatividad, ¿no? de la investigación. O sea, la parte más abierta, por ejemplo, es, pues no sé, por intuición voy haciendo cosas y presento. Un pintor no se pone a razonar y pinta y pone ahí lo que siente y sin embargo dice mucho. Puede decir bastante, ¿no? Y después hay tantas interpretaciones que se pueden hacer. Y si uno los analizara a través del tiempo, efectivamente, o sea, si hace un análisis histórico de las pinturas, están reflejando la sociedad sin que se hayan propuesto hacerlo, sin que sea razonado. Yo creo que también es como un gran reto de la parte informal a la formal. Entonces, pero igual yo insisto que si no hacemos el contexto social, político y cultural de la tecnología, por ejemplo, esta enciclomedia. La gente que lo hizo como enciclomedia, como concepto, es interesante. Sin embargo, yo creo que falló en toda la parte social, política y económica. Y siendo algo tal vez bien, pues no dio ese resultado, ¿no? O sea, no es suficiente modelarlo bien educativamente y tecnológicamente para que resulte. Entonces, pues ahora, ¿cómo pienso que sería con la educación, con este enfoque? Veamos a partir de la ciencia. Por un lado tenemos la educación y por otro tenemos las ciencias. O sea, ¿qué es lo que podría aportarnos la ciencia, por ejemplo, para pensar en sistemas educativos, ¿no? La educación en sí también es una ciencia, la ciencia de la educación. Y tal vez tendríamos que y se están haciendo, tomar otros enfoques que podamos tomar de las otras ciencias que nos permitan entender más la educación en este nuevo contexto. Pues la educación pues, se ocupa del aprendizaje, de la enseñanza, etcétera, y hay pues, ciencias pues, que podríamos aprovechar, ¿no? Yo puedo decir más o menos de la parte computacional como ciencia, no como tecnología, que podría aportar a la comprensión de este nuevo contexto educativo social. Yo creo que se nos imponen como nuevos retos. Finalmente, yo creo que también avanzamos muchos por las necesidades. Al tener un nuevo problema, la humanidad o los hombres, pues tienen que dar respuesta a estas problemáticas a través de todo el tiempo, ¿no? O sea, la última revolución industrial necesitaba un tipo de educación adecuado para el desarrollo de la industria y dio respuesta. Y por eso fue el cambio. O sea, antes el otro modelo daba respuesta a las necesidades sociales históricas de cada momento y se crea un sistema adecuado para esto. Yo creo que estamos en esta situación, o sea, estamos en donde hay nuevos retos y nos damos cuenta, ¿no? O sea, la educación no está resultando, si lo vemos en su amplitud, ¿no? O sea, sí resulta para ciertas partes, ciertas élites, pero no como una respuesta social que equilibre, ¿no? la sociedad. Entonces, y esto pues se ve más claro con todo lo que es la internet, o sea, todo lo que es la web, con toda esta tecnología. La web, cuando digo esta como tecnología, para mí la web es un espacio social, tecnológico, que da respuesta a ciertas necesidades de la sociedad, ¿no? Y que incluye pues dispositivos,
software, etcétera, ¿no? Que están alrededor de esto. Por ejemplo, en las ciencias sociales, bueno, los retos, podríamos decir, aprendizaje para la vida, educación masiva, educación distribuida, aprendizaje personalizado, etcétera. Pero hay otros que nos dicen, por ejemplo, ¿cómo terminamos con la inequidad, con el rezago, cómo hacemos la inclusión, cómo terminamos con la brecha digital, con la brecha del conocimiento? O sea, eso también son elementos que son importantes. De hecho, por ejemplo, la UNAM se plantea ese problema. O sea, no es posible que solamente el 30% de nuestros jóvenes tengan acceso a la educación. Fíjense cómo a partir de eso, pues la UNAM trata de tomar alguna política, alguna acción que pueda subsanar o pueda mejorar esa situación. Estos como los grandes problemas que nos deberían estar así como… Cualquier de esos problemas, por ejemplo, todos los que podríamos poner todos nuestros conocimientos para resolver un problema que tiene pues, su gran complejidad, o sea, tiene una complejidad bien particular. Digamos, solamente la alfabetización. Queremos alfabetizar a toda nuestra población que es analfabeta. Podríamos imaginar que todos nuestros conocimientos los podríamos poner solamente sobre ese problema. Entonces hay problemas que tienen que ver con esas variables sociales y políticas, o problemas puramente, digamos, más del índole educativo o educativo tecnológico. Y por ejemplo, de las cosas cómo también podemos echar mano de las otras ciencias para poder comprender, por un lado, la nueva problemática de la biología, ¿no? Los ecosistemas, cómo se comportan, y puesto que estamos viendo la educación en esta extensión, verlo como un ecosistema, que es una de las tendencias, poder ver a este nivel la educación. En matemáticas, los sistemas dinámicos, por ejemplo, cuando vemos la sociedad de la información y el conocimiento así como fenómeno, no podemos decir, bueno, yo voy a hacer un sistema que lo simule, que lo pueda representar y que lo pueda predecir, y etcétera, ¿no? O sea, no es posible porque estamos enfrente de un problema que es dinámico. Y por ejemplo, las matemáticas es un tipo de sistema que no podemos decir que tenemos el control de este sistema, ¿no? Puesto que hay tantas variables, tanto en el tiempo, y que nos dificultan. Por lo acá podemos echar mano, pues, por ejemplo, de estas matemáticas, de la biología, de lo social. O sea, ¿cómo entender el comportamiento de nuestros jóvenes en México, ¿no? O de la Ciudad de México, o donde queramos? Pues tal vez tendríamos que hacer ese tipo de estudios para hacer una educación realmente que sea efectiva. Porque aunque hagamos, para mí, el mejor programa, y con las puras tablets y un super programa, y a lo mejor no funciona. Entonces, podríamos estar, de hecho así se hace, o sea, se retroalimentan estas ciencias para resolver estos retos. Y de esta manera, digamos, retroalimentada, podemos ir resolviendo este problema que es complejo. Y que por lo tanto necesitamos pues, de los conocimientos de varias áreas científicas para poder abordar, y no solamente abordar, como les digo, sino impactar, ¿no? Entonces ahorita yo no soy pues, de las otras ciencias, ni de biología, ni de social, entonces podré hablar un poco más de la cuestión computacional y de la cuestión de la educación. O sea, ahí son como mis dominios. Yo vengo de esta parte de abajo hacia arriba, pero hay mucha gente de aquí que es al revés, o sea, es la educación, y que empezamos como a conjuntar en esa parte. ¿Cuál es la parte, digamos, científica de las ciencias de la educación con la parte científica de las ciencias de la computación, con las cuales podríamos ayudarnos para comprender este nuevo fenómeno? Generalmente, bueno, la educación al final acá son términos más bien computacionales, son como sistemas educativos, son programas educativos, esa es la parte. Y desde luego, si yo lo veo computacionalmente, también son sistemas. Y acá algo que es muy interesante,
y al mismo tiempo no lo hemos logrado, la educación tiene que ver con conocimiento y tiene que ver con aprendizaje, por ejemplo. Y cosa curiosa, en la computación casi nace también con qué es conocimiento y qué es aprendizaje. O sea, cuando nace la computación y se dice, podemos hacer una máquina inteligente, que causó un escándalo, así como una máquina que piense. Sin embargo, esta simple presentación del problema se hizo una reflexión y se ha hecho un trabajo de cómo representar conocimiento y cómo representar aprendizaje. Y es la parte de por ejemplo, una parte de las ciencias de la computación que tiene sus avances, que se llama la inteligencia artificial, que en un momento dado creó grandes expectativas que no se cumplieron. Sin embargo, se sigue trabajando sobre esta parte de lo que es este conocimiento y aprendizaje. Y en la educación también hablamos de conocimiento y aprendizaje. Sin embargo, no se ha conjuntado todos estos dos trabajos que se han hecho, que podrían, por ejemplo, la computación, hacer todavía más eficaz la educación. Porque en computación, cuando tenemos sistemas basados en conocimiento, podemos tener sistemas que razonan automáticamente a través del conocimiento que está ahí. Claro que razonan sobre un ámbito bien definido, no es el razonamiento completo humano, que sería imposible, ¿no? Pero si es sobre un problema muy delimitado y hay una lógica para ese problema, pues yo puedo poner un programa que pruebe la congruencia de esa lógica. Entonces tendríamos que, por ejemplo, simplemente en esto de sistemas educativos, conocimiento de las redes, o sea, que se vuelve evidente, y que, por ejemplo, desde el punto de vista computacional, o lo más básico cuando estudiamos teorías de grafos, redes semánticas, etcétera, como representaciones, o una manera de representar conocimiento, o representar muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente de un conjunto de nodos y relaciones yo puedo definir muchas cosas, ¿no? En matemáticas y en computación, que se van aplicando, que lo podríamos aplicar también al conocimiento. Entonces tendríamos que estar no solamente en este caso en la reflexión, sino también en la acción, o sea, en la praxis, ¿no? O sea, reflexionar y actuar en un círculo para estar refinando este conocimiento. Incluso es como una oportunidad que tenemos, ¿no? O sea, ante esta nueva problemática, ¿cómo tendríamos que estar definiendo otra representación y, como digo, y creación de nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje? Por decir, por ejemplo, el constructivismo genético de Piaget, toda la parte de educación, lo de Vygotsky, lo de psicología cognitiva, inteligencias múltiples, conectivismo, inteligencia, etcétera, o el aprendizaje emergente. Yo cuando leo esto, yo estoy así como fascinado, ¿no? Porque yo cuando di mis clases, pues yo me di cuenta que los daba del tipo conductista, ¿no? Prácticamente porque así me habían enseñado. Y una vez que como que le abro la puerta a la pedagogía, y es impresionante, yo me pregunto, ¿y por qué no utilizamos todos estos planteamientos realmente en estos modelos, ¿no? Y que la tecnología dé respuesta. Porque yo veo que muchas veces los programas dicen, está basado en el constructivismo, y yo veo y es la misma clase que yo recibía, pero me dicen que es constructivista, ¿no? Pero en la práctica, pues es leer la lección, pasar la prueba, y etcétera, ¿no? No cambió mucho. Entonces, bueno, por ejemplo, pues nosotros en la parte computacional, la teoría de sistemas, la cibernética, la inteligencia artificial, los lenguajes formales, la teoría del caos y sistemas dinámicos, sistemas complejos, actos de habla, multiagentes, redes neuronales, teoría de grafos. O sea, entre interfaz hombre-máquina hay un conjunto de conocimiento que no es tecnología, es conocimiento básico que nos permite crear tecnología. Y simplemente olvidando las partes, digamos, sociales, etcétera, del contexto, esto como que podríamos ir acercándonos desde un punto de vista, como les digo, más científicos y conceptuales para definir lo que queramos. Entonces, en la ciencia de la educación, sistemas de gestión de aprendizaje, sistemas informacionales, y acá para mí es muy importante, como veo, por ejemplo, ahorita, en la mayoría
del uso de la computación masiva o en la educación son sistemas de información. Los de computación sabemos hacer muy bien sistemas de información. O sea, dime cómo funciona tú quieres hacer un control de un proceso, pues tengo un sistema de información. Lo diseño y además llevo el control y el progreso del proceso, ¿no? O es una administración, pues hago un sistema de información administrativa. ¿Y qué es la educación? Ah, bueno, es un conjunto de recursos y acciones educativas que llevan un proceso. Hago un sistema de información que cada vez que me solicitan algo veo el programa y doy respuesta a la solicitud que me esté dando, ¿no? Esa es la base como está programada los LMS, por ejemplo. Es un conjunto de sistemas de información donde se programa el desarrollo del proceso y voy dando respuesta. Y eso está muy bien. De hecho, prácticamente toda la Internet funciona con este tipo de sistemas y además con una arquitectura muy definida, la cliente-servidor, ¿no? Es el gran servidor que sabe todo y el cliente que le está pidiendo, y con eso se resuelve. Hay otras formas en computación, por ejemplo, en cómputo distribuido, por ejemplo, el control distribuido, donde nadie tiene el control. O sea, no hay el famoso servidor. Todos son iguales y cuando tienen que tomar una decisión se platican y de alguna manera deciden qué hacer de acuerdo a una situación crítica. Entonces, tendríamos que pasar, o se está incluso tratando precisamente en la tecnología, pasar de sistemas de información a sistemas basados en conocimiento. O sea, el conocimiento ya es importante tomarlo más en cuenta. Todavía se habla de conocimiento, pero realmente a veces es sin la información que tenemos. Y cuando hablamos en cómputo, cuando decimos algo, tenemos que tener una representación de eso algo que digamos en cómputo. Si digo conocimiento, debe haber una representación del conocimiento. Si digo una persona, hay una representación del usuario, ¿no? Puede ser simplemente el nombre y su password y suficiente, o puede ser muchas cosas más. Siempre, o sea, cuando yo hago algo en cómputo, hay algo que lo representa en ese sistema. Sea información, sea una organización, sea una persona, etcétera, tengo que tener una representación para poder manejarlo. Entonces, si hablo del conocimiento, pues tengo que inventarme una representación del conocimiento. Y acá voy a hablar algo de que es muy interesante, la emergencia. Esta fue una teoría filosófica que se presentaba ante la situación de cómo comprender los fenómenos pues, humanos, ¿no? O sea, y iba en contra del reduccionismo, de decir que yo explico las cosas por sus componentes y poderlo explicar así un fenómeno más complejo a partir de sus componentes, ¿no? Es como decir, sin embargo, ya cuando están esos componentes unidos, tienen otras propiedades que no se pueden explicar con la propiedad de cada de sus componentes. Por ejemplo, el agua tiene propiedades que no pueden ser explicadas por las propiedades del hidrógeno y el oxígeno. O sea, hay algo más. Y esa variación, digamos, de pasar de esos elementos a otro elemento más complejo, es lo que se llama la emergencia. Es un comportamiento emergente. Y, por ejemplo, hubo un tiempo, y eso se discutió más en la cuestión de la filosofía, de cómo se contraponía con los sistemas reduccionistas. Por ejemplo, se dice que nuestro comportamiento finalmente son reacciones químicas, ¿no? Y que podríamos explicarlos con puras reacciones químicas o con biología, que es el reduccionismo, una forma de reduccionismo. Sin embargo, no, o sea, y veamos cómo esto de la teoría de la emergencia, por ejemplo, se aplica muy bien a nuestra situación, a la situación, digamos, vista ya desde el aspecto global. Por ejemplo, allá hay ambientes de aprendizaje emergentes, propuestas de ambientes de aprendizaje emergentes, que tratan a partir de una realidad que estamos viviendo, de una conceptualización, y después de llevarlo a partir de tecnología también, pero también de propuestas más basadas en la filosofía o en la ciencia para dar respuesta a una problemática. Ese es como un ejemplo de cómo lo podemos poner al revés, ¿no? O cómo podríamos poner al revés y tratar de entender y comprender más este fenómeno. Entonces, por ejemplo, solamente se considera, y por ejemplo, toda esta información que estoy poniendo está incluso en la Wikipedia, o sea, también lo puse porque es como este conocimiento que se elaboró y que quién sabe quién lo puso ahí. Sin embargo, sí corresponde, o sea, toda una bibliografía
Y eso tiene, la parte emergente tiene que ver con la evolución de los sistemas, con mantener su estabilidad ante cambios que se están dando, con la autoorganización, es cómo comprender que cosas así como pequeñas, que están como que no tienen una inteligencia central, única, en sus respuestas, crean al final pues un nuevo orden, o dan respuesta a una nueva problemática. Sí, estos principios, ¿qué pasa ahí? ¿No? Por ejemplo, ahí pues hay que hacer uso de la teoría del caos, ¿no? La teoría de la complejidad, y de la parte de las matemáticas, pues sistemas dinámicos, o sea, comprender ese cambio que se está dando, es como un cambio de lo cuantitativo a lo cualitativo, hay una nueva cualidad que se está creando en esa relación. Y en esto, por ejemplo, pues las redes sociales está pasando eso. O sea, hay cosas como incontrolables que se están creando, no sabemos cómo se están dando nuevas respuestas a algo que parece incoherente, pero es en tal medida que efectivamente algo está pasando, ¿no? O sea, cómo entender estas nuevas como lógicas de lo que está pasando. Entonces, los aprendizajes emergentes, pues hay todo un desarrollo en esto de los aprendizajes emergentes. Y acá pongo, por ejemplo, cómo todos esos conceptos de ecología del aprendizaje, necesitamos de otras epistemologías, hacer una ecología del aprendizaje más plural y diverso en la que los dominios de aplicación, tanto normativos como emergentes, un buen modo de pensar diferente. Acá el error como aprendizaje, lo incierto como aprendizaje, como parte del aprendizaje, a diferencia de que siempre como que tenemos el conocimiento, ya lo tenemos, no somos la autoridad de ese conocimiento. Entonces, en esto, como dice acá, el pensamiento es el principal eslabón del aprendizaje. Son frases que estoy señalando. Pensar equivale a abandonar un marco de seguridad y verse lanzado a una corriente de posibilidades. Ansiedades y confusiones son, por otra parte, ineludibles en el proceso del pensar y, por lo tanto, del aprendizaje. O sea, como que estas nuevas ideas, ¿no? Y cómo a partir de esto, por ejemplo, se están empezando con entornos de aprendizaje personalizados, o sea, los entornos de aprendizaje personalizados los podemos usar para empezar a ver en estos nuevos espacios. Y acá hay pues, las tecnologías que se usan, los TLNs, el aprendizaje personalizado, etcétera, ¿no? Open Learning Networks, ecosistemas digitales, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que ya para finalizar, y que de hecho es el enfoque de este seminario, es por un lado, como esta reflexión y hacer uso de la ciencia, y desde luego la tecnología cumple su papel, y podemos usarla, pero yo creo que, dadas las circunstancias, necesitamos ser o sea, yo pienso que la sociedad necesita de ser más razonables. Y para eso pues, está también la ciencia. Desde luego también no solamente razonables, también habría que ser sensibles a las situaciones sociales y culturales, pero tendríamos que empezar también por la parte racional. Bueno, esto es lo que yo quería plantear en esta ponencia como tema de discusión. Y pensar, o sea, la idea de las mesas es pensar todos hemos tenido una formación. Y esa formación tuvo que ver con bases científicas. O sea, ¿cómo podríamos salirnos y pensar que esa parte de lo que me dieron como conocimiento básico, fundamental, podríamos utilizarlo y salirnos del marco que tenemos? O sea, ya no pensemos en esa parte como centralizada, controlable, sino todo lo contrario, o sea, todo está disperso, todo está, hay errores, etcétera, ¿no? Bueno, pues tenemos una sesión de 10, 11 minutos de preguntas y quiero primero dar la bienvenida
a los compañeros que nos ven en Tlaxcala, en el CATED, un saludo para todos ellos. También esperamos que si tienen alguna pregunta, nos la den. Vamos a dar la palabra aquí en México primero y ahora continuamos con ustedes. No sé si entre los presentes quiere alguien hacer alguna pregunta al doctor sobre su muy interesante ponencia del día de hoy. Bueno, es un comentario. La verdad, de lo que más me gustó de tu conferencia, doctor, es esta parte de inserción en lo social y en lo cultural. Creo que el maestro tendría que volver a estudiar cómo ser maestro muchas veces para esta educación a distancia. Y además, bueno, ya no ser nada más un evaluador, sino aquel mentor, no nada más para dejar a los alumnos solos en la idea de que tienen que buscar el conocimiento y esta parte del constructivismo que a veces se malentiende, es una especie de aprendizaje por adivinanza más que por descubrimiento y dejarlos solos. Creo que el hacerlos autistas buscando información, ni en la formal, bueno, en la formal mucho menos, pero en la informal también se debería de cuidar. Estaba pensando que el feminismo siempre está buscando que las materias tengan perspectiva de género y me parece muy bien, pero tal vez también deberíamos de pedir que hubiera una especie de perspectiva de contexto, de cultura, ¿no? En todas las materias, no como materias contextuales aparte. Y bueno, soy de la Facultad de Psicología, tenemos una parte de contextual, pero como no está inmerso en las materias, hay que explicarlo mucho para que los alumnos entiendan por qué se meten esas materias que les estorban o que les hacen estudiar más cosas que no quieren, redes, etcétera. Más bien que en las materias hubiera esta perspectiva contextual. Eso me encantó. Esa idea de buscar la gestalt o todo esto, el todo no es la suma de sus partes, todavía la tendría muy confusa. Desde la perspectiva de una formación conductista, pero de la parte conductista no la criticaba nada más así, nada más, porque los objetivos no tienen nada de malo. Pero bueno, esa es otra idea. Lo que me gustaría comentar un poquito más es acerca de esa inserción en lo contextual, el ubicar al alumno y no dejarlo nada más a la deriva, para que vuelva a ser cuadros muy bonitos, los de los años 60, que tirábamos la pintura en el lienzo, pero más pensados como Kandinsky o todos estos, a lo mejor es una mejor guía. Es mi opinión. Sí, efectivamente, yo creo que en este caso lo contextual no puede ser como un curso para contextualizar, desde luego, ¿no? O sea, porque si no, no funciona, ¿no? De hecho, estuvimos trabajando un programa con Alma, donde el programa tiene que ser transversal, tendría que estar, como dice bien usted, dentro de la misma materia, es un cambio como incluso hasta de la actitud. Y para eso tendríamos que formarnos en otra cultura, ¿no? O sea, muchas veces, por ejemplo, incluso más en las áreas en las que yo vengo, como que es abstracto, ¿no? O sea, ¿cómo podría ponerle la ética, por ejemplo, a las matemáticas, haciendo matemáticas? O sea, ¿cómo contextualizar eso? Y yo creo que es un reto, y se puede hacer. Sí, sí, sí. Sí, así es. Pero incluso creo que hasta en las partes como más técnicas, podríamos hacerlo. No sé cómo, ahí es donde necesitaríamos el apoyo de gente que ha trabajado en esto, en el área de la educación, efectivamente. Bien, muy bien, Víctor. Yo creo que nos dejas más preguntas que respuestas y de eso se trata. Pero hay un planteamiento que me parece muy importante en lo que señalas. El tener un posicionamiento respecto a la ciencia es un posicionamiento político, o sea, no es una perspectiva de neutralidad donde lo que interesa es la búsqueda de la verdad. Si es así, o sea, lo que nosotros me parece que necesitamos es empezar a avanzar en esta idea de un nuevo paradigma científico donde la ciencia sea transgresora. Hasta ahorita, el paradigma con el que contamos, o en el paradigma con el que contamos, la ciencia busca la verdad, y en eso se ha cimentado, o sea, esta posibilidad de generar aproximaciones teóricas, categorías, etcétera, que nos aproximen cada vez más al conocimiento. Pero en una posición política
sobre todo dimensionada a partir de todo el contexto que acabas de dar, de la complejidad, de la emergencia y de los nuevos desafíos que tenemos que enfrentar, necesitamos una ciencia transgresora, es decir, una ciencia que no se conforme con explicar cómo se comportan los fenómenos, sino que incluso pueda plantearle a la sociedad nuevas formas y modos de organización, de entendimiento, de convivencialidad, etcétera. Pero también necesitamos una sociedad transgresora, o sea, una sociedad que se meta al espacio donde se genera el conocimiento a plantear también el tipo de conocimiento, de ciencia, de teoría que se requiere para poder tener una mayor capacidad comprensiva y de maniobra en este siglo tan incierto y tan complejo. Y eso, coincidiendo contigo, demanda nuevas epistemologías. O sea, no es la epistemología con la que contamos, sino nuevas formas y modos de aproximarnos a la redefinición de otros planos. Y aquí me parece muy importante, o sea, echarle una pensada, y tú lo planteas en una de las láminas, a cuáles tendrían que ser estas epistemologías, estos otros planos que nos permitan avanzar en otro entendimiento y que me parece que también tienen un impacto en otro nivel. Por ejemplo, descolocan a las instituciones donde se genera conocimiento como las instituciones donde fundamentalmente se genera ahí el conocimiento. O sea, el conocimiento, como tú lo dices, ya se genera en espacios abiertos. El aprendizaje ya no solamente se da en la escuela, sino se da en el entorno, en la sociedad. O sea, yo creo que lo que no hemos hablado mucho es de este proceso donde tenemos descolocados, o sea, todos estos procesos, o sea, y ámbitos, donde se genera la ciencia, donde se produce el aprendizaje, donde se desarrollan perspectivas analíticas y científicas, etcétera, que nos llevan incluso a dudar de nuestras clasificaciones. O sea, educación formal y educación no formal o educación informal, me parece que en este entorno también ya se nos desdibujan todas estas clasificaciones, porque lo que ya tenemos son muchos ámbitos con fronteras muy permeables, donde todo penetra y donde amerita una visión distinta. Me ha gustado siempre el planteamiento que haces acerca del enfoque sistémico, porque creo que el enfoque sistémico nos daría una primera aproximación, una mayor capacidad de maniobra sobre todo este entendimiento, y donde nos pudiéramos empezar a sentar la base acerca de lo dado y de lo dándose, porque no es posible pensar en la emergencia en un contexto donde el conocimiento y la ciencia está dado y buscamos regularidades y explicaciones, a un contexto donde todo es emergente y donde todo se está dando. Y aquí, o sea, me encantaría que nos pudieras comentar, o sea, en todo este planteamiento, o sea, hacia dónde tendrían que ir dirigidas estas nuevas epistemologías que le den sustento a un enfoque paradigmático distinto acerca de la ciencia, de la educación y del aprendizaje, ¿no? Así, muy bien. Bueno, ya alguien lo dijo, no solamente se trata de comprender, sino de transformar. Sí, exactamente, ¿no? O sea, y creo que ese es el punto, y tú lo has señalado bien. O sea, necesitamos transformar, ¿no? O sea, ser agentes realmente transformadores. Y nosotros, como en el ámbito de la educación, precisamente, que tiene ese papel, ¿no? de situarnos, nos toca, ¿no? O sea, transformar. O sea, ya no podemos conformarnos con el sistema donde vivimos, que es la universidad, y incluso ni podemos. O sea, ya todo se está tan desdibujando que ya ni podemos estar tranquilos con los estudiantes, a veces no podemos comprender las respuestas de los estudiantes. Y creo que la otra idea que rescato es la praxis, ¿no? O sea, ya no separar esa parte como reflexiva de la parte de la acción, sino la acción en la reflexión o la reflexión en la acción. Creo que eso es también como muy importante, porque como que ya estamos acostumbrados a algo,
y nos vamos con esa inercia, ¿no? Y nos cuesta trabajo salirnos para verlo de otra manera. Y yo creo que el otro, pues quién sabe cómo será, pero yo creo que algo para mí como fundamental es la parte de lo social que se vuelve otra vez a poner. O sea, como que del individualismo pasamos al otro, como muchos extremos, como si fuera un show, ya todos nos presentamos, o sea, como que si hubiéramos estado así como amordazados y de repente ya todo el mundo se conoce, todo el mundo se habla, es como el otro extremo. Pero yo creo que la parte social vuelve a tener un gran sentido. Yo creo que el trabajo sobre comunidades, ¿no? Yo pensaría una educación ya no centralizada, sino basada en comunidades, comunidades de estudiantes, comunidades de profesores, comunidades de centros educativos, donde, como dices, ya es un continuo, ¿no? Ya no es esas como barreras que se le van poniendo, y es un continuo. Yo creo que serían como, para mí, la parte social, es como volverla a tomar como un eje importante, la inteligencia colectiva. O sea, todos, de alguna manera, pues nuestro conocimiento, acá tenemos un ejemplo de inteligencia colectiva, ¿no? Al estar intercambiando en los diferentes ámbitos, estamos creando también un nuevo conocimiento. Yo creo que esa sería como la base para retomar esta parte. Y sobre todo, pues, experimentar, o sea, porque ya no somos los mismos, ya no es lo mismo todo. Y no podemos sentarnos y decir, espérense, voy a pensarlo y mañana les traigo el modelo y a lo mejor hasta se acabó el mundo, ¿no? Pero necesitamos continuamente como en ese ciclo, ¿no? Sí, tampoco. Y es una realidad. No es nada nuevo eso, por ejemplo. Y los estudiantes son muy diferentes. Muy diferentes. Sí. Pero tal vez hay algo que está pasando. Estamos como en una crisis particular. Siempre crisis más o menos ha habido, ¿no? O sea, siempre. Pero si veamos el mundo ahorita y vemos hasta, por ejemplo, ya no es en el tercer mundo, ya no es en los países africanos, o en España, en Portugal, en Grecia, incluso en Suecia, por ejemplo, hubo problemas de vandalismo. Es impresionante. O sea, algo está mal. Víctor, yo tengo algunas cuestiones que me llamaron la atención. Bueno, en primer lugar, esta visión de la ciencia como algo que nos sirve casi para todo, ¿no? Una de tus primeras láminas era la tecnología en la punta del iceberg, ¿no? Y la ciencia abajo sosteniéndola en su totalidad. Esta es una visión que, desde mi punto de vista, le da un valor a la ciencia en relación a la tecnología que no tiene, porque pues hay muchos ejemplos a lo largo de la historia de la ciencia y la tecnología donde es más bien una relación. Exacto, ¿no? Y ha habido muchos desarrollos tecnológicos que han dado soporte a la ciencia, y podemos hablar desde el siglo XVII con la termodinámica, etcétera. Podemos hacer un recuento. Y veo que esto lo trasladas, ¿no? Porque esta visión la trasladas hacia el sostener la educación a través de los elementos que aportan las distintas disciplinas científicas, sin entrar ahorita a la discusión entre lo que es científico o puede no serlo, ¿no? Tomando esta cuestión tan general que tomaste de las tecnologías. Me parece que es una visión un poco, voy a decirlo de esta manera, pero no porque no quiero que suene un poco despectivo. Lo que pasa es que no tengo otra palabra ahorita para hacer. Veo como una visión ingenieril de la educación, ¿no? El tratar de poner y de resolver una serie de problemas de un ámbito en relación con otros que tienen una problemática específica, que han construido su propio conocimiento y sus propias reglas de validez y que solo sirven a ello. Es un poco reducir la problemática y hacer equivalencias donde no necesariamente existen. Y pongo un ejemplo. Ponías la equivalencia entre los sistemas, ¿no? Complejos o los sistemas computacionales, ¿no? Y los sistemas educativos. ¿Qué tan válida es la equivalencia? Me cabría preguntarnos,
¿no? ¿Cuáles son los parámetros donde sí podemos tener estos elementos comunes y que nos pueden servir? No quiere decir que no sea útil tenerlo y analizarlo, pero el hacerlos equivalentes es ver un problema en los ojos, ¿no? En la mirada de otra perspectiva. No se nos olvide también que todas las metodologías que se construyen, al final de cuentas, son intrateóricas. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen una validez, un ámbito, unas posibilidades interpretativas y representacionales específicas para ese ámbito y que no necesariamente vamos a poder llevar a otros lados. Sumar, ¿no?, este conjunto de elementos y tratarlos de llevar a un ámbito me parece reducir las posibilidades de entender incluso los propios procesos, las complejidades de cada uno de los temas. Por eso cuando vi el título de la conferencia, ¿no?, no lo recuerdo con precisión, pero es un poco la racionalidad y la ciencia llevadas al problema de la educación, me llamó la atención desde dónde iba a ser analizado ese punto de vista, y ahora que lo veo, ¿no?, me parece que algunas de las cosas que he dicho pudieran aplicarse o reflexionarla. Y lo mismo va para la cuestión de las epistemologías, ¿no? Epistemologías hay muchas, o sea, no podemos hablar de que hay una epistemología. Hay muchos enfoques y ahorita, si uno abre cualquier de estos journals sobre filosofía de la ciencia, epistemología, etc., se encuentra una variedad realmente inmensa de posibilidades, de problemáticas. Entonces, nuevamente tratar de decir, vamos ahora a determinar la epistemología para esto, es otra vez darle una cuestión que nos va a reducir. Lo estamos viendo desde un solo lado y estamos perdiendo otros. Y mi último comentario es el asunto del aprendizaje. El aprendizaje no puede ser desligado del sujeto, y no solo del entorno contextual social del sujeto, sino de los propios procesos, ¿no?, y problemáticas internas del sujeto. Y ninguna de estos elementos que vienen desde la tecnología, aunque nos puedan dar directrices, va a resolvernos. Ahorita recuerdo cuando se trató de aplicar la mecánica cuántica para resolver el problema del pensamiento, ¿no? ¿En qué acabó eso? Pues, obviamente, situaciones poco afortunadas. No sé qué reflexión te ves. Sí, no, efectivamente, igual ciencia y tecnología, o sea, no se reflejó, es también un continuo, ¿no? O sea, que es lo tecnológico, que es lo científico. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no es algo así como muy esquemático. Y la otra cuestión, efectivamente, por ejemplo, cuando dices la visión, que es parte de una cierta visión, ¿no? Por ejemplo, la parte como pues, información, ¿no? Y que de hecho de eso se trata, precisamente, de poderlo confrontar. Es tecnología, o sea, no se reflejó, es también un continuo, ¿no? O sea, que es lo tecnológico, que es lo científico. Completamente de acuerdo, ¿no? O sea, no es algo así como muy esquemático. Y la otra cuestión, efectivamente, por ejemplo, cuando dices la visión, que es parte de una cierta visión, ¿no? Por ejemplo, la parte como pues, información, ¿no? Y que de hecho de eso se trata, precisamente, de poderlo confrontar. ¿Y qué más iba a agregar ante lo...? Efectivamente, bueno, yo no abordé mucho sobre el aprendizaje. O sea, yo creo que ahí, por ejemplo, la cuestión de la cognición y de la psicología tienen que decir mucho. Yo no puedo decir mucho a través de esto, ¿no? O sea, de la parte. Lo que sí sé es que es importante y que necesitamos precisamente, no puede salir, esto es como, mi visión que estoy presentando. Y que precisamente necesitamos como confrontar, y qué interesante, ¿no? Por ejemplo, me parece muy bien, y yo lo retomo ese punto, o sea, de la ciencia y la tecnología, o sea, esa conjunción, completamente de acuerdo, o sea, cómo se va dando vueltas en este sentido. Y también el otro aspecto, algo que todavía yo desconozco más, y yo pudiera, digamos, tratar de entender la parte científica de la computación o de la tecnología, pues todas las ciencias sociales, por ejemplo. Y seguramente los de las ciencias sociales tendrán otra visión en cuanto a la ciencia, ¿no? Porque no solamente es ciencia, es
O sea, y de lo que se trata es precisamente como cuáles son las diferentes, a partir de esto, de ciencia y tecnología en las diferentes áreas, no solamente la tecnológica, o sea, sino por ejemplo, lo social, lo educativo. Y seguramente ellos me dirán, es que no es así, ¿no? Y tal vez, pues, precisamente con eso, confrontando las diferentes visiones, podríamos llegar a algo, ¿no? Yo tengo dos cosas. Primero, en el esquema que planteabas de las ciencias de la educación con ciencias de la computación, sistemas educativos y conocimientos, a mí me parece que el esquema tendría que ir más en el sentido de diálogo, porque si bien sí convergen como un espacio, digamos, gráficamente, pero más bien está dado, ahora está como más dado en el diálogo entre unas y otras, y de ahí, por ejemplo, que concuerdo yo con José Antonio Marina, donde dice, necesitamos un nuevo filósofo que pueda dialogar, tender puentes entre las ciencias computacionales y la educación, ¿no? Porque justamente toda tu conferencia que versa en una serie de elementos complejos que invitan hacia la reflexión, y cuando tú dices la reflexión y la acción como elementos para transformar, a mí me surge, que es algo que hemos venido trabajando en la pedagógica, muchos, la reflexión de la práctica, pero la pregunta es, ¿qué de esta práctica, ¿no? ¿Qué reflexionar? Porque es muy complejo, y desde dónde, y que además tendríamos que pensar no en una reflexión individual, sino efectivamente en apostar a la inteligencia colectiva, porque finalmente es lo que va centrando hacia dónde vamos. ¿Por qué lo digo esto? Porque estamos sí me percibo en este seminario, igual que a muchos compañeros, compañeras, en una especie de tránsito que somos reflejo de lo que fuimos formados y hacia dónde estamos caminando, no todavía hacia dónde queremos estar. De ahí que, por ejemplo, todavía en nuestros diálogos, en nuestras intervenciones, estamos hablando de un aprendizaje, pero nuestro lenguaje es una enseñanza. Entonces ahí tenemos dos, no es que esté mal, sino que es justamente la frontera de lo que estamos pasando o transitando o dialogando con nosotros, pero que no estamos claros en este tránsito, ¿no? Entonces yo, cuando hablas de la reflexión de las prácticas, sí me pregunto hacia dónde, porque por ejemplo, se habla de la educación mediada por tecnologías, y cuando tú buscas, que yo, no sé, hace 2 años que busqué los modelos de educación a distancia, todos estaban centrados en cómo es el ambiente de la tecnología, y tú dices, ¿cuáles son los modelos pedagógicos? ¿Desde dónde se dan estas interconexiones? Esto que tú bien señalas en términos de, es constructivismo y se convierte en una serie de instrucciones conductistas porque el alumno no sabe. En lugar de sacarlos a la web, al espacio, estamos en esta necesidad del control. ¿Por qué no reconocer que tanto la institución como el maestro necesita controlar, como para poder entender qué significa el control y poder entonces estar en condiciones de cómo pasarlo al estudiante? Porque si no, tampoco entendemos eso claramente del control, nada más lo vivimos y lo reflejamos en calificaciones o en cosas que nos suceden como docentes, ¿no? Entonces yo creo que el reto aquí, en términos incluso para impactar en esta parte de lo que le llaman la igualdad, el rezago, me parece que también está mediado por esta parte intersubjetiva que se da en los momentos que estamos pensando del aprendizaje. Somos diferentes, los estudiantes somos diferentes, y cómo, digo, son diferentes, nosotros somos diferentes, pero cómo no simular en un espacio, en un entorno, cuando el aprendizaje ocurre en otros espacios. Y aquí podemos estar simulando para que el maestro, el tutor, el asesor se siente que tiene el control y es muy inteligente y todos los demás. Entonces, rebasar esas cosas que además están rebasadas en la vía de los hechos, porque los estudiantes
nos han rebasado, y cómo nosotros, a partir de esta reflexión de la acción y de la teoría y la práctica, también tendremos que ser capaces de reconocer esas teorías personales que pueden ser tradicionales o de avanzada, pero que ahí están coexistiendo, ¿no? Entonces ese era mi comentario nada más. Sí. Pues mira, precisamente creo que de eso se trata, o sea, todos tenemos un lenguaje y una visión, y quisiéramos encontrar este lenguaje común, que es de hecho la idea de este seminario. Y yo creo, por ejemplo, aunque no es mi área, falta un enfoque, por ejemplo, comunicativo de la educación, de la gente que estudia comunicación, ¿no? Creo que también hay todavía un replanteamiento, o sea, la comunicación que hacemos en la forma tradicional de un curso, digamos que es tan conocida que ni la pensamos. Al momento de abrirla se dan otro tipo de comunicaciones. Eso es en cuanto al estudiante, y efectivamente, eso que puse el círculo pues encierra muchas cosas, definitivamente, ¿no? ¿Cómo encontrar? O sea, yo cuando hablo de comunicación con gente de computación, pues nos entendemos muy bien, pero cuando hablo del área de la comunicación, pues es otro ámbito, ¿no? O el de la parte de la educación. O sea, ¿cómo encontrar estos puntos para poder, digamos, empezar a hablar un poco de lo mismo? O sea, para poder converger en alguna propuesta. Esa es la idea propia del seminario. Y además, bueno, ¿cómo aplicarla? Pues yo creo que pues si supiéramos, pues ya estaríamos como trabajando. Yo creo que ese es el reto. Y lo único que puedo decir es que tiene que ser de una manera interdisciplinaria. O sea, nadie puede decir, o sea, esa es mi visión, o sea, no es la visión, en la cual tenemos que como irla definiendo a través de pues de todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, hemos extendido unos 20-25 minutos más nuestra sesión el día de hoy aquí, porque creo que el interés que todos tenemos es genuino en estos temas y hay muchísimo que discutir, y yo agradezco a todos sus comentarios, su participación. Obviamente el seminario no termina hoy, así que tendremos todavía muchas más oportunidades para dialogar, y quiero darle la palabra a la maestra, y no sé si vas a dar alguna indicación de tipo operativo para los talleres. Nada más, bueno, avisos, les agradezco a todos su atención, a aquellos que vienen solamente a las de conferencia, muchas gracias, y a los demás, bueno, pues ahorita nos vamos a ver en las mesas. Bueno, pues agradecerles a quienes nos han acompañado en este día. Allá afuera tienen un cafecito, y para quienes continúan con nosotros con las mesas de discusión, pues les pedimos que suban para prepararnos a la siguiente etapa de este seminario.